Testimonio ante el mundo, incluso ante las persecuciones. Comunidad plural, diversa, pero fraterna. Y solidaridad entre comunidades. Son tres grandes lecciones que los cristianos de Antioquía nos dan a los cristianos de hoy y a los de siempre. Interioricémoslo, pensémoslo y veamos qué puede hacer cada uno de nosotros para mejorar esto. ¿Cómo nos podemos sentir más comunidad? ¿Cómo integrarnos más en nuestra comunidad? ¿Cómo ser un poquito más solidarios? ¿Cómo dar testimonio ante el mundo de que somos gente que nos queremos? Y que no solo nos queremos entre nosotros, sino que queremos a la gente del mundo. Vamos a empezar. Bienvenidos en este 2023. Es el cuarto año que estamos haciendo clases de Biblia. Feliz año nuevo y que sea un año muy fecundo para todos. Y vamos a empezar, como siempre, con un minuto de silencio. Un minuto de silencio que os dejo que en vuestro corazón lo ofrezcáis por la intención que lleváis dentro y que más os preocupe o que más os inquiete. Ofrezcamos esta clase y pidamos también pues, que el Espíritu Santo, que siempre ha animado la Iglesia desde los inicios, que es la presencia de Jesús entre nosotros, que ese Espíritu, pues eso, nos anime, nos acompañe, se encienda como una llamita dentro de nosotros. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros corazones y llénanos de tu gozo y de tu amor. Así sea. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que aparece en la segunda mitad del capítulo 11 de los Hechos. Un tema muy importante para nosotros los cristianos de hoy. Vamos a hablar de la comunidad. La comunidad. Acabamos de empezar un año nuevo, con la alegría de las fiestas, como siempre un año es como una libreta con páginas en blanco que empezar, pero ¿cómo hemos empezado este 2023? Si echamos un vistazo al panorama del mundo, hay guerras, pandemias, el cambio climático, incerteza, se nos presenta como un panorama un poco oscuro, ¿verdad? Y pensamos, ¿y los jóvenes? ¿Y las generaciones que vienen? ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué pasa con nuestro mundo? Parece que el mundo se acabe. Y no, el mundo no se acaba. No se acaba, pero las cosas están difíciles. Y hay mucha inseguridad, mucho miedo que nos provoca angustias, incluso a los cristianos. Entonces, los cristianos no podemos estar ni asustados ni angustiados. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra fortaleza? Pues mirad, la esperanza y la fortaleza está en la comunidad. Los cristianos somos una comunidad, una familia. ¿Qué es comunidad? Comunidad es relación, es redes, es contacto con otras personas. En la comunidad está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está suelto, aislado en la soledad. El Espíritu Santo es como una llama que arde en la comunidad. En la comunidad está Jesús. Él lo dijo, donde haya solo dos o más en mi nombre, allí estoy yo. La comunidad es nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Los cristianos tenemos nuestra esperanza en la comunidad y tenemos más que nunca que hacer comunidad, alimentar la comunidad, trabajar por vivir en comunidad, que nuestras comunidades estén vivas. Y hoy vamos a hablar de una comunidad, la comunidad de Antioquía, una comunidad de primeros cristianos. La comunidad ideal, dicen algunos, ideal, a ver, comunidades ideales no existen. En todas las comunidades
hay sus cosas, ¿no? Como dice el refrán, en todas partes se cuecen habas. En todas, incluso en las mejores comunidades, en las mejores familias. Pero, ¿hay que ser ideales y perfectos para ser comunidad? No. El Espíritu Santo está allí, Dios nos acepta y nos quiere como somos. Lo importante es que haya esa voluntad de ser hermanos, de ser fraternos, de crecer como comunidad y de ayudarnos unos a otros. El mandato de Jesús es bien simple y es lo que cohesiona la comunidad. No hay que aprenderse ni siquiera 10 mandamientos, uno solo. Amaos unos a otros como yo os he amado, dando la vida unos por otros, entregándoos unos a otros. No hay más ni menos. Eso sostiene la comunidad. Y hoy vamos a conocer la comunidad de Antioquía. ¿Dónde está Antioquía? ¿Qué es Antioquía? Vamos a hacer un poquito de memoria en lo que llevamos de curso de los Hechos de los Apóstoles. Empezamos con la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús al cielo. Jesús sube y deja un encargo a sus apóstoles. Id a anunciar el reino de Dios a Jerusalén, Judea, Samaria y al final a todos los confines de la tierra. Y los apóstoles, más o menos a trancas y barrancas, con aciertos y con errores, empiezan a cumplir esta misión. Primero solo están en Jerusalén. Llega el Espíritu Santo en Pentecostés y poco a poco la comunidad va creciendo, con sus fortalezas, con sus aciertos y también con algunos problemas, como ya vimos. Pero ¿qué vimos que pasaba en Jerusalén? Esa comunidad se dividía en diferentes grupos. Y vimos que había un grupo, el grupo de los helenistas, muy dinámico, que predicaba a Jesús, que lo anunciaba, encabezado por Esteban, Felipe y todos aquellos hombres que hemos conocido ya. ¿Y qué ocurrió? Pues que a Esteban lo matan, se desata una persecución furiosa contra los seguidores de Jesús. ¿Y qué pasa? Que esta persecución sobre todo se enfoca en esos cristianos helenistas de origen extranjero, de la diáspora, que tienen que huir de Jerusalén, porque si no los exterminan. Los apóstoles no, ellos se pueden quedar en Jerusalén. Pero los seguidores de Jesús helenistas, los compañeros de Esteban, tienen que escapar. Y ahí tenemos a Felipe que se va a Samaria, luego lo vemos con el eunuco hacia el sur. Pero ¿dónde están los otros helenistas? Aquellos 7 servidores. Nicanor, Pármenas, Prócoro, Nicolás, que se dice que era un prosélito de Antioquía. Pues estos se van por todo el oriente. Y este Nicolás, prosélito de Antioquía, quizás volvió a su ciudad natal, Antioquía. Antioquía de Siria era una ciudad a las orillas del río, el río Orontes, muy cerca del mar, en lo que hoy es Siria. Siria, pero tocando al mar, al norte del Líbano. Entre Turquía y el Líbano, la parte costera de Siria, allí estaba Antioquía. Esta ciudad la habían fundado unos reyes de la época helenista, llamados Antíoco, y fijaros, tan orgullosos ellos que le dieron su nombre a la ciudad. Bueno, Antioquía en el siglo I era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. La primera era Roma, la capital, con 1 millón de habitantes. La segunda era Alejandría, en Egipto. Y la tercera, Antioquía. Antioquía tenía unos 400.000 habitantes en el siglo I. Esto en aquella época era enorme, era una ciudad cosmopolita. Y Antioquía también era un cruce de caminos, estaba entre Oriente y Occidente, cerca del Mediterráneo, en un cruce de caminos entre Mesopotamia, Siria, Anatolia, que era lo que es hoy Turquía, al sur estaba todo el Levante, Judea, Samaria, hacia Egipto. O sea, Antioquía era una ciudad muy comercial, muy rica, políticamente estratégica, una enorme, gran ciudad. Y allí vivía gente, pues gente de Siria, griegos, extranjeros de todas partes, y también había comunidad de judíos de la diáspora. Bien, pues en Antioquía, ¿qué sucede? Que llegan este Nicolás, quizás, y algunos otros, ¿y qué pasa? Pues que vienen huyendo de Jerusalén con su fe en Jesús. ¿Y qué hacen? Pues llevan su fe y la expanden en Antioquía. Lo primero que hacen, lógicamente, como ellos son judíos, pues van a las sinagogas y allá predican a Jesús resucitado, intentan transmitir el Evangelio.
¿Y qué ocurre en Antioquía? Bueno, pues que los judíos, como ya pasa en otros lugares, rechazan creer en Jesús. Ellos sí, Dios, la Torá, la ley, pero que este Jesús nazareno sea el Mesías, pues como que no se lo acaban de creer. ¿Qué hacen Nicolás, sus compañeros, cuando ven que entre sus compatriotas o correligionarios judíos pues no les escuchan? Bueno, pues van a anunciar a Jesús. Dicen, bueno, Jesús, el mensaje de Jesús es que es para todos. Es un mensaje de esperanza y de salvación para todo el mundo. Pues empiezan a anunciarlo a los antioquenos, a los gentiles, a los paganos, que ni siquiera creían en el Dios de Israel. ¿Y qué ocurre? ¡Ah, maravilla! Y obra del Espíritu Santo. Pues que los gentiles, los paganos, se abren al mensaje de esta gente, se abren al mensaje de Jesús, creen, lo acogen con alegría, están abiertos y se convierten en seguidores de Jesús, sin ser judíos. ¿Y qué ocurre en Antioquía? Pues que crece una comunidad mixta, es decir, de judíos creyentes en Jesús, pero también de gentiles y paganos que pasan a creer en Jesús. ¿Y qué pasa con estos gentiles y paganos? ¿Los obligan a circuncidarse? ¿Los obligan a seguir la Torá? ¿Los obligan a seguir las leyes de la pureza ritual judía? No. No. Vosotros venís del mundo pagano, podéis seguir con vuestras costumbres y con vuestra cultura. Lo único que necesitáis es creer en Jesús y bautizaros en nombre de Jesús. Y con esto ya formáis parte de la comunidad del camino de Jesús, porque los cristianos entonces todavía no se llamaban cristianos, eran los seguidores del camino de Jesús. Así que tenemos una comunidad formada por judíos y por gentiles. ¿Qué los une? Jesús, la fe en Jesús, el bautismo en nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Pues ahí en Antioquía ocurre una cosa curiosa. Los judíos de Antioquía, a los seguidores de Jesús los llaman los nazarenos. Sí, los que siguen a ese de Nazaret. Pero los gentiles y paganos, ¿cómo empiezan a llamar a los seguidores de Jesús? Veamos. Jesús Nazareno, el Mesías, el ungido de Dios. La palabra Mesías es hebrea, pero ¿cómo se dice Mesías en griego, que era el idioma que se hablaba en Antioquía? Mesías en griego, ungido de Dios, en griego es Christos, Cristo, Cristo. Entonces los griegos de Antioquía, a esos que están siempre hablando del Cristo, del Christos, pues los cristianos, los empezaron a llamar cristianos. Era como decir los mesiánicos, los que están ahí obsesionados con el Mesías. De ahí viene el nombre de cristiano. Y lo que para los de Antioquía era como casi una especie de mote, incluso un poco de burla, los cristianos y los judíos, los nazarenos. Bueno, pues el mote de cristianos se quedó y al final dio nombre a todos los seguidores de Jesús. El libro de los Hechos nos lo dice. En Antioquía es donde por primera vez a los seguidores de Jesús se los llama cristianos. Ahora sí que podemos empezar a hablar de cristianos, de comunidad cristiana. El nombre hizo fortuna hasta el día de hoy. Cristianos, los seguidores del Mesías. Si el Mesías es el ungido de Dios, ¿qué somos los cristianos? Los ungidos de Dios, los amados, preferidos, predilectos, los niños mimados de Dios. Así es como se sentían estos cristianos. ¿Qué era el bautismo? Recibir esa unción de Dios, el Espíritu de Dios. Con el bautismo recibes el amor inmenso de Dios que te llama hijo, hijo amado, como lo hizo con Jesús. Tú eres mi hijo amado. Y con esta alegría enorme de sentirse hijos amados de Dios, con ese único mandato, consejo de Jesús, amaos unos a otros, estos cristianos empiezan una nueva vida. Y tienen tanto dinamismo, entre ellos se aman, son solidarios, fraternos, que claro, la gente de Antioquía pues les llama la atención y cada vez más se acercan a la fe cristiana y quieren bautizarse y quieren aprender sobre Jesús.
La comunidad de Antioquía, esta comunidad mixta que se aleja de las prácticas judías, empieza a crecer y a dar que hablar. Bueno, ¿qué sucede? Que llegan noticias a Jerusalén donde están los apóstoles, la primitiva iglesia, donde están los ancianos de los judíos, donde están Santiago y los familiares de Jesús, estos judíos seguidores de Jesús, muy hebreos, muy seguidores de la Torá, de los mandamientos, de las leyes rituales, de la pureza. Claro, siguen a Jesús, pero también son muy judíos y dicen, ¿qué está pasando en Antioquía? Que hay seguidores de Jesús, pero hay que no son ni judíos, que no se han circuncidado. ¿Qué está pasando? Hay que ver qué ocurre y hay que poner orden aquí, a ver qué pasa. ¿Qué hacen los apóstoles y los ancianos de Jerusalén? Envían a Antioquía a un hombre de confianza para que vaya a supervisar, a ver qué pasa. ¿A quién envían? ¿Quién era el hombre de confianza de los apóstoles? Un hombre a la vez acostumbrado a tratar con todo tipo de gente. Pues Bernabé, José Bernabé el Justo, a quien ya conocemos de otras veces. Este hombre que nos dice Lucas en los Hechos era un hombre lleno de Espíritu Santo, un hombre bueno, sabio. Bueno, pues Bernabé va como delegado de los apóstoles a Antioquía, emprende el viaje, llega a Antioquía. ¿Qué hace Bernabé en Antioquía cuando es acogido por la comunidad? ¿Se pone en plan inquisidor a vigilar, a ver qué pasa? No. Bernabé observa y escucha y ve. ¿Y qué ve? Que hay una comunidad dinámica, que se lo creen, que son fraternos, que están llenos de Espíritu Santo y que expanden la fe en Jesús. Bernabé queda admirado y no solo no los controla ni les pone reglas, ni normas, ni cortapisas, no. Bernabé los anima, los alienta. Bernabé se convierte pues en uno más de ellos y fortalece a la comunidad. Tanto que la comunidad con Bernabé crece todavía más. Y crece. Y Bernabé, integrado totalmente en Antioquía, que ve que cada vez hay más gente nueva que se acerca y piensa, necesito ayuda, necesito un hombre que esté conmigo a mi lado, que tenga capacidad de enseñar, de hablar, que me apoye, yo solo no puedo. ¿Y qué hace Bernabé? Bernabé había conocido en Jerusalén a un hombre joven lleno de fuerza y de entusiasmo que tuvo que huir por piernas. ¿Sabéis quién? ¿Recordáis quién? Saulo de Tarso. ¿Recordáis que Saulo ya tuvo que huir de Damasco, después tuvo que escapar de Jerusalén y Saulo había vuelto a su ciudad natal, a Tarso? ¿Y qué hacía Saulo en Tarso? No lo sabemos. Son esos años de silencio que no se nos dice qué hizo Saulo. Estuvo con su familia, quizás, trabajando en la empresa aquella de toldos, de lonas. Quizás estuvo anunciando el Evangelio de manera discreta. Quizás hay quien dice, ¿se casó? ¿No se casó? ¿Tuvo hijos? Estuvo una temporada retirado, haciendo oración, pensando. Bueno, el caso es que Bernabé se desplaza de Antioquía a Tarso, que no está muy lejos, un viajecito de unos 100 kilómetros hacia el oeste. Y Bernabé va a encontrar a Saulo y le dice, Saulo, necesito ayuda, vente conmigo, vente. Y lo convence y Saulo se va con él. Vemos que Bernabé no solo es una persona llena de espíritu y de fe, sino que además tiene vista para tratar con la gente y para captar qué personas son valiosas para una misión. Tiene ese carisma de conocer el potencial y el talento de la gente. Bueno, Saulo, pues sí, se va con Bernabé y los dos van a Antioquía y allá forman un tándem ganador. Son dos cracks, como diríamos hoy. Bernabé, dicen, tenía un carisma como de profeta, de hombre de Dios, de hombre que tiene esa visión profunda para ver las cosas desde Dios. Y Saulo era un gran maestro. Saulo era bueno hablando, era un gran predicador. Sabía enseñar, hablar, transmitir. Era una persona que conectaba, muy buen orador. Bueno, pues con los carismas de los dos unidos, en comunión, Bernabé y Saulo, bueno,
dan una fuerza y un empuje tremendo a la comunidad de Antioquía. Son los dos grandes campeones de esta comunidad de Antioquía, Bernabé y Saulo. Están haciendo aquello que Jesús había pedido a sus apóstoles, ir de dos en dos a llevar el reino de Dios al mundo. Son un ejemplo de equipo apostólico. Bueno, pues Bernabé y Saulo hacen crecer la comunidad y Antioquía prospera. Y no solo eso, sino que además pues va poco a poco extendiéndose la noticia a otras ciudades y a la región circundante. Bien, ¿qué pasa? Pasa un año, están ahí en Antioquía Bernabé y Saulo, ¿y qué ocurre? Pues que llegan a Antioquía unas visitas, más visitas de Jerusalén. ¿Quiénes son? Pues nos dice el libro de los Hechos que vienen unos profetas de Jerusalén. ¿Quiénes son estos profetas? No son los apóstoles, no son la familia de Jesús, no son helenistas, no son de los ancianos, de los judíos, unos profetas. Profetas, ya sabemos que es una persona que tiene una relación especial con Dios, que recibe mensajes de Dios y los transmite al pueblo, una persona con una intuición especial, un hombre de oración, hombres o mujeres, también podía haber mujeres profetisas. Bien, estos profetas de Jerusalén, lo que está claro es que son un grupo peculiar, que no pertenecen ni a los apóstoles ni a otros grupos de la comunidad de Jerusalén, que ya hemos visto que esta comunidad de Jerusalén estaba dividida, había diferentes grupos bastante separados unos de otros. Bueno, estos profetas van a Antioquía. ¿Para qué van? ¿Van a vigilar o a controlar? Van de visita. Y esto no lo dicen las Biblias normales, pero en el Códice Beza, este códice más antiguo del Antiguo Testamento, hay una frasecita en el versículo del capítulo 11, 27, que dice que cuando los profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, la comunidad de Antioquía los recibió con gran alegría, con alborozo. Se alegraron muchísimo, dijeron, por fin viene alguien de Jerusalén, los acogieron con fiestas y palmas. Y los profetas pues se sintieron muy bien acogidos. Bien, los profetas, además de ser hombres de Dios y transmitir mensajes de Dios, tenían una visión pues también a veces de futuro, ¿no? Y uno de estos profetas, que se llamaba Agabo, quedaros con el nombre, el profeta Agabo de Jerusalén, lo vamos a volver a encontrar en los Hechos de los Apóstoles más adelante. Agabo les dijo, mirad, está habiendo una gran crisis, una gran hambruna en todo el imperio. En Jerusalén están pasándolo muy mal. La comunidad pasa hambre. Están sufriendo una grave necesidad. Y esto puede ser que vaya peor en los próximos meses. Esta hambruna, esta crisis, está documentada históricamente por las fuentes romanas y judías. Fue en la época del emperador Claudio. Había muerto ya Tiberio, lo había sucedido Calígula, que el emperador romano que duró muy poco, estaba muy loco, y después vino el emperador Claudio, y en tiempos del emperador Claudio pues se sabe que hubo una hambruna, quizás por sequías, por cualquier problema. El caso es que esta hambruna afectó, y claro, en Jerusalén lo estaban pasando mal. ¿Y qué deciden Bernabé, Saulo, la comunidad de Antioquía? Vamos a ayudar a nuestros hermanos de Jerusalén. Son hermanos nuestros. Están allá lejos, pero son seguidores de Jesús. Son nuestros hermanos. Vamos a ayudarles. Y deciden organizar una colecta en toda la comunidad de Antioquía. Y dicen, cada cual que done lo que buenamente pueda según sus capacidades y vamos a reunir una cantidad de dinero y la vamos a llevar a Jerusalén. Y deciden que la lleven en persona Bernabé y Saulo, los dos jefes, los dos líderes de confianza que recojan toda esa cantidad y la lleven a Jerusalén. Aquí vemos que esta comunidad de Antioquía es una comunidad mixta, abierta, dinámica y solidaria. Solidaria, van a ayudar a unas personas que no conocen personalmente de nada, pero que las une la fe,
las une esa hermandad. Y aquí vamos a ver una cosa interesante. Quiero que nos paremos un momentito, porque aquí el libro de los Hechos, la gente no se suele dar cuenta de estas cosas, pero nos da una pequeña lección de economía. ¿Recordáis que en los primeros capítulos de los Hechos, en los capítulos 3 y 4, Lucas insiste en que en la comunidad de Jerusalén los bienes se ponían todos en común? ¿Recordáis? La gente entregaba sus bienes a los apóstoles recogían estos fondos, estos bienes, y los distribuían entre todos según sus necesidades. Y uno de ellos fue Bernabé. Bernabé vendió un campo y dio todo el dinero a los apóstoles. Y hubo otros que no, como Ananías y Safira, que dieron una parte y escondieron la otra. Y bueno, pues la gente era este sistema de recoger todos los bienes, hacer un fondo común y redistribuir. Esto parece un sistema perfecto, muy solidario, muy ideal. Es como una especie, podríamos decir entre comillas, como una especie de socialismo, ¿no? Socialismo fraternal. Recogemos de todo el mundo y redistribuimos a cada cual según sus necesidades. Bueno, este sistema, que parece tan ideal, vemos en el capítulo 6 de los Hechos pues, que no siempre funciona, porque ¿qué pasa si cuando se redistribuye, pues no se distribuye bien? ¿Qué pasa si los que reparten no reparten bien? Como dice el refrán, ¿no? Quien parte y reparte se lleva la mejor parte. El riesgo de un sistema así, de todos los fondos se entregan y unos pocos distribuyen, es que la distribución pues no siempre se hace bien. Y lo que vimos en el capítulo 6 de Hechos es que a las viudas de los judíos les daban mucho y a las viudas de los pobres helenistas no les daban poco o menos. La distribución no siempre se hace bien. Y también hay otro riesgo en este sistema, que es que a ver si todo el mundo entrega sus bienes a un fondo común y ese fondo común no se le hace rendir económicamente, pues ¿qué pasa cuando tú acumulas mucho dinero y vas sacando de la hucha? Que se va agotando. Se agota hasta que llega un momento en que se acabó y todos pobres. ¿Qué pasa? En cambio, en Antioquía vemos que hay un sistema, podríamos decir un poquito más, entre comillas, salvando las diferencias, más liberal. Es decir, en Antioquía no se dice que se hiciera un fondo común, no se dice que se obligara a nadie a entregar sus bienes. En Antioquía, pues cada familia tiene su economía, se les da libertad para que las familias prosperen, pero en Antioquía se pide ayuda, se organizan colectas y cada cual libremente, según sus posibilidades, que dé lo que quiera y pueda. ¿Y qué ocurre con este sistema? Pues que como las familias tienen su autonomía y su economía, pueden dar, y las familias generosas dan mucho, y en la colecta se recoge mucho. Al final resulta que este sistema parece que funciona un poquito mejor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué lección nos da esto? Mirad, que en la economía, si queremos que haya fraternidad y haya para todos, es importante, por un lado, que haya generosidad, está claro. Tiene que haber solidaridad. No puede ser que yo tenga mucho y mi hermano esté pasando hambre. Antioquía, una ciudad rica y próspera, su comunidad ve que hay una comunidad que está pasando hambre. Dicen, no, esto hay que arreglarlo, hemos de ayudarles. Pero al mismo tiempo que generosidad, tiene que haber libertad. Tiene que haber libertad para que la gente tenga pues, su economía, su subsistencia y se pueda dar sin forzar a nadie. A veces las cosas salen mejor con libertad que obligando, ¿vale? Bien, no se nos dice que en Jerusalén se obligara a nadie, pero está claro que el sistema de que todos lo controlen, unos pocos lo de todos, no siempre funciona. Bueno, pues la comunidad de Antioquía, esta comunidad tan solidaria, organizan la colecta, recogen una cantidad importante de dinero y van a llevarla a Jerusalén. La llevan Bernabé y Saulo. Mirad, esta colecta va a traer cola, va a tener consecuencias muy importantes. Porque, ¿qué significa que una comunidad, que la mitad o más son gentiles, no judíos, estén dando dinero a otra comunidad de judíos? Por primera vez en la historia.
una comunidad de judíos en Jerusalén va a recibir dinero de origen gentil, de origen pagano, de origen extranjero. Las comunidades de judíos se ayudaban entre sí, pero siempre eran entre judíos. Hacían redes de solidaridad y se ayudaban. Pero que una comunidad de gente que no es judía ayude a una comunidad judía, amigos, esto es una novedad. Es una novedad y para según quiénes es un poco escandaloso. Hay un precedente incómodo en la historia de Israel de solidaridad pagana o extranjera. Mirad, no sé si recordáis de cuando estudiamos la restauración del templo de Israel en el curso de Antiguo Testamento, cuando los judíos exiliados regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo, pues claro, necesitaban ayuda. ¿Y quiénes les ofrecieron ayuda y dinero para reconstruir el templo? Los samaritanos. Los samaritanos que creían en Yahvé, pero los samaritanos pues tenían su propio templo, tenían sus propias normas, tenían algunas diferencias con los judíos. ¿Y qué pasó cuando los samaritanos ofrecieron su ayuda a los judíos que estaban en Jerusalén? Pues que los judíos de Jerusalén dijeron no queremos saber nada de esos samaritanos que son medio heréticos, medio extranjeros, medio paganos, que son diferentes. Tuvieron prejuicios y no aceptaron la ayuda de Samaria. Y eso provocó un conflicto que siglos después, en tiempos de Jesús, seguía. La enemistad entre judíos y samaritanos. Qué pena, ¿verdad? Bueno, pues en Jerusalén, el hecho de recibir esta colecta de Antioquía, pues algunos la recibieron muy bien. Se supone que los apóstoles la recibieron de mil amores, porque qué respiro, qué alivio poder tener unos fondos y poder hacer frente a esa hambruna tan cruel. Pero hubo gente que no vio con buenos ojos esa colecta, y sobre todo los judíos que no eran seguidores de Jesús. Los judíos que estaban así, con las garras, ante los seguidores de Jesús. Bien, vamos a ver las consecuencias de esta colecta en la próxima clase, que van a ser más importantes de lo que creemos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vemos la comunidad de Antioquía, solidaria con la de Jerusalén. Fijaros que los de Antioquía respetan y aman la comunidad de Jerusalén, porque ven en ellos autoridad. Ahí están los apóstoles, finalmente, los primeros seguidores de Jesús. Pero también ven que esta comunidad, que tiene la autoridad religiosa, tiene necesidad y la socorren. Por esto, la comunidad de Antioquía se puede considerar una comunidad ideal por su solidaridad, porque es abierta, porque es mixta, porque crece, es fructífera, es fecunda, da frutos esa comunidad, se expande. Bien, y todo esto hoy, ¿qué nos dice? Porque os estoy hablando de una historia de hace 2000 años. ¿Vale? ¿Y a mí esto qué? A nosotros los cristianos de hoy, ¿qué nos dice esto? Pues mirad, por lo menos hay 3 lecciones muy importantes y muy vigentes para hoy. La primera, la comunidad mixta. Mirad, nuestra iglesia hoy, nuestra iglesia cristiana está esparcida por todo el mundo. Pero vamos a un nivel más pequeñito, nuestras parroquias. Nuestras parroquias, hace 20, 30, 50 años, pues bueno, éramos todos catalanes o castellanos o todos los que estábamos aquí, pero ahora entráis en una parroquia y la comunidad de una parroquia es internacional porque hay inmigración, porque hay gente de afuera, hay gente de otros países. Aquí en San Félix tenemos unas cuantas nacionalidades. Yo no lo sé, pero si ya nos pusiéramos a contar, por lo menos tenemos 8 o 12 nacionalidades diferentes en nuestra parroquia de San Félix. La iglesia cada vez más está siendo una iglesia de gente de todas las partes del mundo, de todas las culturas, y aunque todos seamos cristianos, pues cada uno trae sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, su cultura, su historia. Entonces hemos de aprender a ser comunidades mixtas, que el ser mixtos no quiere decir que como somos diferentes, mira, el grupito de los catalanes por aquí, el grupito de los hispanos por allá, el grupito de los africanos por allá, el grupito de los filipinos por el otro lado. Lo ideal es que no, todos somos cristianos
y nos juntamos unos con otros y compartimos lo que tenemos y aprendemos a convivir como hermanos. Las comunidades cristianas cada vez más tendremos caras, voces y acentos diferentes y esto va a ser así, va a ir a más. Tenemos que estar muy abiertos y no imponer a nadie ni tradiciones ni culturas, ni de un lado ni de otro. Tenemos que ir a lo esencial del mensaje de Jesús. De la misma manera que Bernabé y Saulo no impusieron a los antioquenos que se circuncidaran para ser cristianos, faltaría más, pues nosotros no podemos imponer a gente que viene de afuera nuestras costumbres. Lo básico es ser cristianos, es querernos unos a otros. Tampoco los de afuera nos pueden pretender imponer lo suyo a los de aquí. Hemos de respetarnos mucho y no aferrarnos tanto a las cosas que son más culturales y menos de fe. Lo básico, el fundamento de nuestra fe cristiana es muy sencillo y no tiene color ni nacionalidad. Lo que es más cultural es lo que puede cambiar. Y pensar que cuando hay mezcla en una comunidad, pues al final se hace una cultura mestiza. El cristianismo es un gran factor de mestizaje. Adquirimos costumbres de unos y de otros, palabras de unos y de otros. Bueno, eso es no normal. La vida es así. Entonces, nosotros los cristianos de hoy hemos de estar muy abiertos y no tener prejuicios. Porque fijaros que los cristianos europeos nos estamos haciendo viejos, muy viejecitos, y no hay relevo generacional. Fijaros en cualquier parroquia, los niños que se bautizan y los niños que hacen la primera comunión, 90% son de América o de África. Muy poquitos son de aquí. La Iglesia va a cambiar de cara y de color y de acento. Es así. Y no pasa nada. Será normal, será natural. Hay que estar abiertos. Algunos incluso lo vemos en nuestras familias, ¿verdad, Pilar? Es así. Todos somos hermanos. Segunda cosa importante que podemos aprender hoy es el tema de la solidaridad, de esta solidaridad entre comunidades. La comunidad de Antioquía ve que hay una comunidad que pasa hambre, necesidad, y la ayuda. ¿Qué pasa con las comunidades cristianas de hoy en el mundo? Pues mirad, hay comunidades muy ricas. En Europa hay comunidades muy ricas, en Estados Unidos hay comunidades que tienen mucha economía. Pero os vais al África y las parroquias africanas están pues debajo de una palmera, casi, como quien dice. Están en cabañas, son muy pobres. Y con un poquito de lo que aquí casi nos sobra, ellos podrían estar mejor. En el mundo hay comunidades muy pobres y otras muy ricas. Lo deseable sería que ya ocurre un poquito. La Iglesia ya con Cáritas y Manos Unidas lo intenta hacer estos vasos comunicantes, ¿no? De transferir riqueza de un lado para los más pobres. Pero lo deseable sería que de comunidad a comunidad nos pudiéramos hermanar más, que nuestra parroquia, nuestras parroquias europeas o que tienen más recursos, pudieran hermanarse con parroquias de otros lugares donde necesitan nuestra ayuda y que pudiéramos ayudarnos. Y sentir que esos cristianos que están pues, en África o en América o en Asia son nuestros hermanos de verdad. Ojalá ocurriera esto, y cuesta. Incluso en una misma ciudad, Barcelona. Mirad, en Barcelona hay unas 400 parroquias. Y hay parroquias muy ricas y hay parroquias muy pobres. Y parroquias como la nuestra, pues que vamos justitos, lo sabéis, porque lo comunicamos continuamente. Vamos justitos, a veces con el agua al cuello y con colectas y con ayudas vamos haciendo. Pero es que hay parroquias en Barcelona que en una semana o 15 días recogen en colectas lo que nosotros recogemos en un año. ¿Por qué no hay un poquito más de conexión entre comunidades? ¿Qué nos pasa? ¿Tan cerrados estamos en nuestra parroquia, en nuestras 4 paredes, en los 4 feligreses que conozco? Ojalá hubiera un poco más de solidaridad. Y las diócesis ya lo intentan. Por eso las diócesis tienen un fondo común que recaudan de todas las parroquias y con ese fondo, si una parroquia tiene una necesidad muy grave, pues se lo dan y la ayudan. El Fondo Común Diocesano ya lo intenta redistribuir un poquito así. Pero qué bonito sería que saliera de la libre iniciativa de las comunidades. Eso es impensable. Pues no debería.
No debería. Los antioquenos lo hicieron y eran gente como nosotros. El padre Joaquín, ¿sabéis que tiene amigos sacerdotes del Camerún que vienen de tanto en tanto aquí? Pues ahí esos sacerdotes están atendiendo, no una ni dos, están atendiendo docenas de parroquias muy necesitadas. Qué bueno sería que de nuestra parroquia, una vez o dos al año, saliera una buena colecta de una cantidad, no digo grandiosa, pero importante. Pensad que aquí 1.000 euros, en África son 5.000. Y con 5.000 euros en África, una comunidad vive unos cuantos meses. Y puede hacer obras, y puede hacer cosas importantes. Ojalá salieran estas iniciativas. Esto nos toca, nos toca hoy. Podemos aprender esta solidaridad entre comunidades. Y después, pues, tenemos también una tercera lección que aprender. El tema de la persecución. Hemos visto que la comunidad de Antioquía nace porque unos cuantos cristianos de Jerusalén huyen, son perseguidos y tienen que escapar y llevan el Evangelio a otras partes. Hoy, la persecución de cristianos. Pues hay persecución de cristianos. Aquí, ahora mismo, en Europa, no. Los cristianos estamos muy cómodos y muy seguros. Aunque sí es verdad que a nivel mediático y cultural, pues un poquito perseguidos sí que estamos. Tenemos mala prensa. Hay mala prensa contra la Iglesia y contra los cristianos. Y a lo mejor, o a lo peor, en algún momento, pues las leyes o la política de algunos países nos pone las cosas difíciles. Pero de momento aquí no hay persecución. Pero es que el mundo es enorme. Nos vamos a Asia o a los países islámicos y hay lugares donde los cristianos los están matando, los están metiendo en la cárcel, les están quemando iglesias. En Nicaragua, dice Emma, bueno, en Nicaragua hace poco hemos visto, están metiendo a monjas, a obispos en la cárcel, les están cerrando sus instalaciones, sus comedores sociales, sus hospitales. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Son nuestros hermanos. ¿Qué está ocurriendo? Hay persecución. ¿Qué les pasó a los primeros cristianos ante la persecución? ¿Se callaron? ¿Renegaron de su fe? ¿Se metieron en un agujero y dijeron, ¿se acabó? ¡No! Se fueron a otro sitio y siguieron expandiendo el Evangelio. A nosotros hoy no nos puede frenar nada. Nada. Y aquí en Europa, que tenemos tantas posibilidades, que no nos frene ni el miedo, ni que nos señalen, ni la mala prensa. No nos puede frenar nada. Recordad el caso de Esteban. Esteban murió por su fe. ¿Y cuántos otros después? Aunque vivamos épocas difíciles para nuestra fe cristiana, aunque seamos un poco políticamente incorrectos los cristianos, porque hay veces que lo somos, defendemos cosas, defendemos creencias, defendemos valores que las tendencias del mundo no siempre defienden. Hemos de ser firmes, estamos defendiendo la vida, la dignidad, el amor, la fraternidad. Estamos defendiendo valores muy, muy buenos. Estamos defendiendo cosas que nos humanizan. Estamos defendiendo la comunidad. Nada de individualismo, nada de egoísmos, nada de aislamiento. Conexión, fraternidad, solidaridad. ¿Quién puede decir que esto es malo? Estamos defendiendo la vida de los más indefensos, la vida de los abuelitos, de los niños no nacidos, de los enfermos, de los discapacitados, la vida de esos que algunos dicen no sirven para nada. Para los cristianos no hay nadie inservible, todos son valiosos, todos somos hijos de Dios. Estamos defendiendo cosas que vale la pena defender. Que no nos eche para atrás nada ante la persecución. Nada. Pensad que los primeros cristianos no lo tenían más fácil que nosotros. Vivían en una época bastante parecida a la nuestra. El Imperio Romano era la gran potencia que dominaba todo el Mediterráneo. Y tenían organizado pues, una administración con sus funcionarios, sus leyes, sus impuestos. Bueno, nosotros hoy ¿qué vivimos? Pues vivimos bajo un imperio
Un imperio que lo podemos llamar el imperio occidental, llamadle la Unión Europea, llamadle la OTAN, llamadle la ONU, llamadle lo que queráis. Pero vivimos, pues sí, sometidos a unas normas internacionales. Nuestros gobernantes no hacen lo que les da la gana. Si la OTAN dice que se haga guerra en un sitio, nuestros gobernantes, sean del color que sean, van a hacer guerra en un sitio. Estamos bajo un imperio, ¿sí o no? Y ese imperio pues impone unas políticas, impone unas ideas, impone unas normas. Pero dentro de ese imperio hay un margen de libertad, como también lo había en el Imperio Romano. Y en ese margen de libertad caben diferentes creencias, caben diferentes valores, cabe un estilo de vida diferente, si lo queremos. En el Imperio Romano, ¿qué ocurría a nivel religioso? Pues que había 50 religiones y todo el mundo era libre para creer en lo que quisiera. La religión romana, la griega, la egipcia, las religiones esotéricas que venían de Oriente, la religión de los persas, el zoroastrismo, magias, toda clase de cultos exóticos y bueno, pues en el Imperio Romano podías creer lo que te diera la gana, así que hubiera una religión más no era un problema. Ahora, claro, cuando tienes tanta oferta religiosa, ¿cómo discriminas? ¿Cómo eliges? ¿Cómo disciernes? Pues nosotros hoy vivimos en una época en que pasa lo mismo. Hay una oferta religiosa inmensa. Ya nadie está obligado, gracias a Dios, nadie está obligado a seguir una religión, ni siquiera la cristiana, porque no hay que obligar a nadie. Ahora, en este mercado de religiones, que hay tantas ofertas, pues claro, es lógico que la gente empiece a picotear y a probar, y que a veces la gente se despiste un poco, o se distraiga, voy a probar esta religión, ahora me hago budista, ahora voy a hacer meditación, ahora mira, me cambio a esta religión, ahora, o no creo en nada, también. O yo, bueno, una espiritualidad sí, pero una religión no. Hay tantas opciones. Los cristianos estamos en un entorno cultural muy parecido al del Imperio Romano, con muchas opciones, ninguna obligatoriedad y a veces mucha mezcla y mucha confusión. Entonces, en medio de tantas opciones y a veces tan atractivas, ¿cómo los cristianos ofrecemos nuestra fe? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasa? Que a veces la gente dice, los cristianos aburridos, carcas, ultraconservadores, antipáticos. Oye, no puede ser que demos esta imagen ante el mundo. Claro que conservamos cosas que nos parecen muy buenas, pero que tengamos esa imagen de antipáticos, de gente rara, que estamos haciendo de antiguos, de desfasados. A ver, los primeros cristianos, ¿por qué creéis que convencieron a la gente que tenían a su alrededor? Porque los primeros cristianos eran diferentes, no cultivaban las religiones griega ni romana, ni iban cambiando. Los primeros cristianos eran muy devotos. Los que eran judíos tenían sus costumbres de la fe de Israel, eran gente que se reunían cada semana, eran gente muy fiel, eran gente que eran defensores pues, de la familia, de los valores tradicionales. ¿Por qué resultaban atractivos los primeros cristianos a la gente que tenían a su alrededor? ¿Por qué tanta gente se sentía atraída y quería abrazar esa fe? ¿Por qué creéis? Decídmelo vosotros, lo hemos leído en el libro de los Hechos. ¿Qué decía la gente de los primeros cristianos? No decían esta gente antipática, raros, no sé, exigentes, intransigentes, intolerantes. No decían eso. ¿Qué decían de los primeros cristianos? Mirad cómo se aman. Qué gente más solidaria, qué gente más buena. Se socorren, se ayudan, pero qué gente más estupenda. Qué gente más caritativa, qué gente más generosa. ¡Qué gente más alegre! Tienen alegría de vivir, tienen esperanza. Estamos en un mundo convulso. El mundo del Imperio Romano era tan convulso como el de ahora. Había incertezas como ahora. Había guerras, había pandemias, había de todo. Pero los cristianos vivían con esperanza, con ganas de vivir, con entusiasmo. Tenían algo bueno por lo que vivir y que ofrecer. Esto hoy es lo mismo. Tenemos lo mismo, tenemos el mismo tesoro, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo. El mundo necesita lo que tenemos, y mucho.
¿Cómo lo sabemos ofrecer? ¿Qué ejemplo estamos dando? Claro, si nuestras comunidades, como dice Merche, es impensable que sean tan solidarias, si no brillamos por nuestra caridad y por nuestra generosidad, ¿qué nos diferencia del resto del mundo? O nada, o al revés, incluso cosas negativas. Yo no digo que no seamos muy firmes en nuestra fe y que incluso nos distingamos y vayamos a contracorriente de muchas cosas del mundo, porque hay muchas cosas del mundo que no son buenas. Pero si no nos distingue el amor, la fraternidad, es que no vamos a resultar una luz para nadie. Entonces, testimonio ante el mundo, incluso ante las persecuciones. Comunidad plural, diversa, pero fraterna, y solidaridad entre comunidades. Son tres grandes lecciones que los cristianos de Antioquía nos dan a los cristianos de hoy y a los de siempre. Interioricémoslo, pensémoslo y veamos qué puede hacer cada uno de nosotros para mejorar esto. ¿Cómo nos podemos sentir más comunidad? ¿Cómo integrarnos más en nuestra comunidad? ¿Cómo ser un poquito más solidarios? ¿Cómo dar testimonio ante el mundo de que somos gente que nos queremos? Y que no solo nos queremos entre nosotros, sino que queremos a la gente del mundo. A esta gente que a veces está tan perdida, que los acogemos con comprensión, con escucha, con tolerancia. ¿Somos acogedores? Mirad, más que nunca, hoy el mundo necesita de las comunidades cristianas. Cada comunidad cristiana es una velita de luz en medio de la oscuridad, como esas velitas de la noche de Pascua, que el templo está a oscuras y se encienden cientos de velitas. El mundo está a oscuras y necesita muchas pequeñas luces que formen una gran luminaria. Y ahí estamos nosotros. Ahora, si no hacemos comunidad trabada, si no conectamos unos con otros, si no somos fraternos, ese fueguecito se va a apagar. El fuego del Espíritu Santo necesita roce, convivencia, amor, entrega. ¿Cómo se encendía el fuego antiguamente? ¿Cómo se enciende el fuego? Frotando. Pues el fuego del Espíritu Santo se enciende frotando nuestras almas, frotándonos en la convivencia diaria, en la comunidad. Es nuestro ámbito, es nuestra responsabilidad y tenemos todo lo que necesitamos para conseguirlo. Tenemos el regalo del Espíritu, que es el mismo Jesús entre nosotros. Y tenemos a Jesús. La escuela cristiana, las escuelas cristianas, se ve, ahora que lo veo, estoy diciendo, se llama que sigue, lo que pasa es que claro, no son muchas, no están tan pobladas, pero sí que hacen mucho, y en los niños se nota eso. Pues hay que empezar ahí, aunque seamos una espelmita, una lucecita pequeñita, no importa. Si hay una luz, mirad, si ahora apagáramos las luces de esta sala y nos quedáramos a oscuras, una sola vela se notaría. ¿Y sabéis qué pasa cuando hay mucha oscuridad y se enciende una velita? Que la gente se acerca al calor, se acerca a la luz. Eso hemos de ser los cristianos y lo tenemos todo. Así sea. Sí, Eulalia, dime. Yo creo que la comunidad cristiana de antes, su forma de dar testimonio era con la palabra y con sus actos, por lo cual el ejemplo también era un gran testimonio, ¿no? Lo más importante. Lo más importante. Ahora, hoy, que se está perdiendo todos, yo tengo 2 hijas, que me dicen, mamá, reza por mí, pero ella no. O sea, creo que el testimonio o la manera de comunicar el cristianismo y la fe es a través de nosotros también, por nuestro comportamiento y luego, pues bueno, por la creencia que podemos tener. Pero hay algo que ha perjudicado mucho a la juventud o a la gente que nos puede seguir, a todos los que se nos han quedado en el camino y que no hemos podido arrastrar, que es la Iglesia como institución.
La juventud hoy lo analiza todo. Entonces creo que la Iglesia ha hecho mucho daño. Hablamos de solidaridad y claro, cuesta entender la palabra solidaridad de la Iglesia cuando ves todo lo que tiene la Iglesia como está y toda la miseria que hay. Yo el otro día que vi todo el funeral del Papa Benedicto XVI, que ahí estaban todos los grandes, ¿no?, de la Iglesia, Los príncipes. con sus cruces, sus joyas, todos los grandes. Me impresionó muchísimo, la soledad de la muerte. Él estaba allí en medio, en una caja súper sencilla, y estaba allí solo, dando ese testimonio, ¿no?, de fe. Caja de madera. Un poco, no, todo lo demás a mí no me importa, todos los demás no me importa, a mí personalmente, es que no me interesaba en absoluto. Me interesó el momento que Francisco se levantó de sus sillas, se acercó al féretro y lo tocó, esos gestos de fe. Pero creo que todo eso hace mucho daño a todos los que nos podrían seguir. Claro. A ver, la Iglesia, tienes razón, Eulalia, la Iglesia somos todos. Somos tan Iglesia nosotros como la Curia de Roma. Pero sí que es verdad que ese sector jerárquico de la Iglesia pues es un antitestimonio muchas veces. Y es verdad que eso frena a mucha gente y mucha gente critica a la Iglesia por eso. Claro, de alguna manera hay que darles a entender, oye, que la Iglesia no solo es eso, la Iglesia también son pues los que están en África, los misioneros, las comunidades de base, somos todos, pero claro, esa parte es la más visible. Y es verdad que eso, y ahí es donde, bueno, pues la Iglesia, las jerarquías de la Iglesia más bien, porque la Iglesia somos todos, sí que necesita hacer autocrítica, y ya lo intentan. Y a ver, yo creo que la historia irá poniendo las cosas en su sitio, pero hay un peso histórico muy grande y cuesta mucho deshacerse de él. Porque claro, las primeras comunidades no tenían toda esta estructura, no, eran comunidades autónomas, eran la gente, ni siquiera tenían iglesias, es que no tenían iglesias, se reunían en las casas. Entonces, claro, no tenían edificios, no tenían una estructura administrativa, no tenían una jerarquía. Bueno, en Jerusalén ya vemos un poco de jerarquía, ya los apóstoles, los ancianos, ahí ya se empieza a distinguir una jerarquía. Y que vemos que cuando hay jerarquía empieza a haber problemas también. Pero bueno, ahí es que la estructura no quite el dinamismo y que a nosotros no nos desanime esto. Porque finalmente, bueno, la gente sí en la tele ve pues, a los cardenales y de tanto en tanto los escándalos de la Iglesia, ¿no? Pero la gente lo que tiene cerca son las parroquias y los cristianos de a pie. Sí, pero los que no lo ven, los que no ven la parroquia y no acuden, claro, no están, solo ven la cartuchada esta, o llámale como quieras. Sí, entonces sí, ven sí. eso y te dan como muestra, mira esto. Pero bueno, mira también lo que rodea. No sé, quizás sea una parte de nuestra cruz como cristianos, una parte de nuestro desafío también. Luchar con este lastre o este inconveniente. Sí, claro. Y poderlo explicar a la gente, decir, oye, que la Iglesia somos todos, y es verdad que hay una parte de la jerarquía por razones históricas. Pero mirad, es que, ¿cómo os diría? Bueno, dime, Juanita, sí, no, pregunta y luego os haré una pequeña comparación. No, yo lo que me decía que has dicho, del Papa y todo lo que el funeral y todo esto. Yo pienso muchas veces, y eso me confunde, Jesús, mi Dios, el que yo creo, estará contento con todo lo que hay aquí. No, Dios mío, si viniera. Pues a lo mejor cogía un látigo, como dice en Jerusalén, se iba al Vaticano y empezaba a tocar crestas. No lo sé, yo a veces también lo pienso. De entrada, las vestiduras. Jesús nunca se vistió como un sacerdote judío, nunca. Bueno, para empezar ya estos últimos papas, por lo menos el tema de la niña y todo eso. Los últimos papas han empezado a dar pasos. A ver, 2000 años de historia no se borran en 2 días.
Y sí, desde Juan 23, bueno, el siguiente, Pablo VI, es el primero que se quitó la corona, que tenían corona, se quitó la mitra, ya el bonete y un poco más sencillo. Y cada vez más han ido simplificando, pero todavía queda mucho, sí, es así. Yo cuento una cosa, que eso son todo cosas externas para que la gente lo vea. Pero yo creo que la Iglesia tendría que hacer una reflexión de por qué las iglesias están vacías. O bien de personas muy mayores. Gente joven no hay, gente joven no hay. ¿Qué ha pasado? Y yo creo Claro. que tienen que evolucionar con las necesidades de la gente joven, que nuestros hijos nos ven a nosotros. Exacto. A ver, esta pregunta fina se la hacen. Lo que pasa es que yo lo que veo, bueno, también es una opinión mía, los obispos, los sacerdotes se hacen esta pregunta de qué nos pasa en la Iglesia, y el sínodo que ha convocado el Papa va un poco en esta línea. ¿Qué hacemos en la Iglesia para abrirnos más al mundo, para estar más cerca de la sensibilidad de la gente y todo? Pero es todo muy, muy complejo, no es fácil. Y yo a veces pienso que no acaban de acertar con el kit de la cuestión. Mirad, ¿qué llama a las personas? A veces ni siquiera es la estructura, ni los cambios estructurales. Lo que llama a las personas es el testimonio personal. A mí me ha llamado a la Iglesia, yo cuando era jovencita, pues era como todos los jóvenes de hoy, súper crítica con la Iglesia, y a punto estuve de dejarlo todo y de decirle, para mí que no me coman el tarro con esta especie de control mental. ¿Y qué es lo que me llamó a la Iglesia? Pues a pesar de la estructura, de la historia, de todas estas historias, a mí me llamó a la Iglesia personas reales, con cara y ojos. Una serie de personas que las vi que se lo creían, que daban testimonio. Lo que nos hace falta en la Iglesia es testimonios, y que los curas sean los primeros que estén por la labor. Para mí el kit no está ni en hacer grandes propagandas, ni grandes cambios, ni grandes estructuras, que también con el tiempo se tendrá que hacer, pero para mí el kit está en el testimonio personal, en las personas y en los pastores. Si el pastor de una comunidad está ahí dando el callo, esa comunidad, os aseguro que crece. Fijaros que en la Iglesia, en general, como dice Fina, se vacían y todos somos viejecitos, pero hay sectores concretos de la Iglesia donde hay mucha gente joven. Movimientos, sobre todo. Movimientos y comunidades. ¿Por qué? Porque ahí hay comunidad, ahí hay convivencia, ahí hay roce, y ahí hay gente que está entregada al 100% y a tope. En esos pequeños sectores de la Iglesia, ahí hay jóvenes, hay vocaciones sacerdotales, hay lo que no vemos en el resto de la Iglesia. Entonces, pienso que hemos de aprender de estos movimientos, también sabiendo distinguir que a veces estos movimientos pues, son muy cerrados, pero bueno, hemos de aprender esto y hay que hacer una reflexión muy grande. Pero ahí cada uno de nosotros también tiene que hacerla. ¿Yo qué hago? En vez de criticar a los jerarcas, ¿qué hago yo como cristiana? Porque hoy, con todo esto, todavía se pueden hacer muchas cosas. Muchas. Mirad, la Iglesia es como el cofre del tesoro. Tiene un tesoro increíble, que es Jesús y que es el Espíritu Santo. Es un diamante inigualable. No hay nada mejor en el mundo. ¿Pero qué pasa con el cofre? ¡Ay! Un cofre de madera, forrado en oro, con terciopelo, con mucha riqueza. Y ese cofre, al cabo de 2000 años, se ha podrido. ¿Y qué ve la gente? La gente ve el cofre. La gente ve un cofre viejo, pasado, antiguo, mucha riqueza, pero podrida. Y se quedan con eso. Nosotros tenemos que decir, no es eso, el cofre es lo de menos, abridlo, tened el valor de abrirlo y ver el diamante que hay dentro, o abrámoslo nosotros y saquémoslo del cofre. Esas estructuras viejas, toda esa parte vieja de la Iglesia que frena a la gente, es el cofre, la parte podrida del cofre. Y un cofre sí que es necesario, porque todos los tesoros necesitan su cofrecillo, pero ese cofre tiene que estar abierto, y a lo mejor hay que limpiarlo o simplificarlo, ¿no? Como el ataúd de Benedicto. Una caja de madera pelada, austera, impresionaba, Nosotros elegimos nuestra comunidad, porque a lo mejor dentro de donde tú vives tienes varias parroquias, ¿no? Y un día vas a una... Sí. Bueno, gente, yo veo que el tema interesa mucho, sí. A ver, María José, me sabe mal.
La semana que viene seguimos. Mirad, los que queráis, os pido que como deberes os leáis solo el capítulo 12 de Hechos. Es cortito, capítulo 12. Lo vamos a comentar a fondo. Y muchísimas gracias a todos. Bienvenidas a las nuevas. Juanita, ¿y usted es? ¿Perdón? María. Mari Carmen, pues bienvenida y ojalá os vea más días. Gracias.